Si recién empezaste en Smite o quieres volver a jugar y te apetece jugar en el rol de jungla en julio de 2024 y no tienes ni idea de cómo empezar y quieres una guía rápida y sencilla, pues quédate hasta el final de este video que aquí te explicaré lo que necesitas saber de la forma más rápida y fácil para que juegues jungla y no des pena en el intento. Para empezar te voy a comentar las clases que deberías usar en este meta del one shot, porque sí, hay 5 clases en total: guardianes, asesinos, cazadores, magos y guerreros. Pero hay unas clases en concreto que por lo general usaremos en el rol de jungla. Primeramente, los asesinos. Esta es la clase que se usa mayormente en el rol de jungla. Son muchos dioses con mucha movilidad y mucho daño burst, con lo cual podrías escoger cualquier asesino que te guste dentro de los que hay y puedes darte a la tarea de ver sus habilidades bien y entrar a jugar con él. Por otro lado tenemos a magos, no magos en su totalidad, sino más bien algunos magos en concreto que son como los asesinos con daño rápido, daño burst, muy buena movilidad y buena recuperación de vida y maná, pero que infligen daño mágico como lo pueden ser Ao Kuang, Maman Brigitte y Hebo puede ser. Podrías perfectamente jugar con otros magos como Anubis, Morrigan, Janus e incluso hasta Ra, pero cada mago que quieras usar que no sea principalmente un dios dedicado a la jungla, normalmente como los que nombré de primeros, pues es muy posible que sea un tipo de mago en la jungla muy difícil de aprovechar. Son dioses que se suelen usar por personas que ya están muy experimentadas y que prácticamente pueden jugar cualquier cosa en la jungla y le van a sacar ventaja a los enemigos con ello. Puedes ver por ejemplo a Paniton jugando con Anubis y carreando muchísimas partidas con ese bicho, con Janus, con Morrigan, con Morgan Le Fay incluso. Y como dije, puedes usar lo que quieras si lo haces bien. A ver, como en cualquier rol, ¿no? Pero podrías jugar con guardianes, por ejemplo, como Ymir, Bacchus, guerreros como Amaterasu, Osiris, Erlang Shen, todo esto en la jungla, pero no te recomiendo estos dioses si apenas te estás acostumbrando al rol o estás volviendo al meta, porque te va a ser muy difícil hacer buenas partidas con ellos. Es mejor jugarlo normal y acostumbrarse a todo y luego ahí sí empezar a experimentar un poco más. Y antes de continuar me gustaría contarte sobre Nexus.gg. Si estás interesado en comprar gemas, en comprar el Founders Edition para jugar la alfa de Smite 2 o diferentes juegos, puedes ir directamente a mi tienda oficial partner de Hi-Res, nexus.gg/gakoyt, y aquí puedes realizar las compras apoyando al canal, debido a que si realizas una compra por medio de mi tienda, un porcentaje de tu compra va directamente dirigido hacia mí como creador de contenido oficial partner de Hi-Res. Y por otro lado me gustaría comentarte que tengo otro canal de YouTube en el que vamos a subir cosas que son totalmente externas a Smite, así que te agradecería mucho que te suscribas y que apoyes el canal por allá. Ahora vamos a un aspecto muy importante pero muy fácil de entender: el starter. Si vas a iniciar en el rol de la jungla, básicamente vas a tener que saber cómo iniciar cada partida en la Conquest, así que aquí te voy a explicar cómo sería el funcionamiento general de la rotación según inicias en el minuto 000, para que tengas claro y no te empieces a perder o que no sepas a dónde ir. Básicamente vamos a juntarnos con el mid laner, que el mid laner va a pegarle a este bichito, nosotros le pegaremos a este bichito de aquí, vendremos aquí y entra el mid laner y nosotros estaremos matando a estos bicharracos de acá. Cada uno cogerá su bufo, el mid laner cogerá esto y nos acompañará incluso a esta zona de aquí. Podría irse a la zona de medio él, pero probablemente nos acompañe, que sea lo más viable, y haremos este campamentico de acá. Él nos ayudará a hacerlo con una habilidad y posteriormente nosotros iremos hacia esta zona en específico. Vendremos aquí, mataremos a estos dos bichitos de acá, estos 3 bichitos mejor dicho, y aquí ya tenemos dos opciones. Podríamos ir a gankear en la zona de la duo lane o podríamos ir a la zona de medio a tratar de pelear contra el mid laner y el jungla enemigo. Si gankeamos en la zona de la izquierda es porque tenemos 100% seguro que vamos a poder matar a los enemigos si hacemos el gankeo. Si tenemos un dios como por ejemplo Thanatos, como por ejemplo Susano, dioses que tienen mucha kill muy fácil desde early, que tienen mucho daño. En cambio aquí vamos a ir a la zona de medio si tenemos que jugar más tranquilos, si tenemos mucha menos probabilidad de matar a los enemigos o simplemente queremos farmear normalmente, ¿no? Básicamente. Así que vendremos, pelearemos aquí con los minions, estaremos como en un vaivén con la zona de medio, con el mid lane y con el jungla, y aquí podremos ir hacia esta zona de aquí a la derecha para hacernos este campamento del medio, ¿vale? Con el mid laner, o podremos ir a la zona de este campamento de aquí, de la izquierda. Depende de cómo estemos peleándonos con los enemigos del medio, escogeremos el uno o el otro, porque uno nos permitirá gankear fácilmente y rápidamente la zona de la dúo, y este de aquí nos permitirá gankear rápidamente la zona de la solo lane. Así que aquí es donde decidiremos hacia dónde ir, dependiendo de a quién queramos gankear y dependiendo de cómo esté yendo la partida en la zona de medio. Y ya a partir de aquí se basa básicamente en rotación pura y dura, siempre estar constantemente haciendo campamentos de la jungla. Que por ejemplo spawnearon el bichito aquí para las máscaras de los bufos, vale, pues lo hacemos. Que justamente va a salir el bufo este azul para el solo lane y van a querer venir a robarlo, vale, pues venimos aquí a defenderlo y que no lo pierda. Que luego entonces ya estamos en el punto en el que empezamos a rotar, gankeamos una línea, no conseguimos la kill
tristemente, pero bueno, tampoco morimos. Vuelve a salir el midcamp de aquí, pues entonces vamos y lo hacemos. Luego ya está justamente a punto de spawnear de nuevo los bufitos de por acá, entonces hacemos este campamento, por ejemplo, el de la izquierda probablemente se lo hagan los enemigos, entonces vamos a ir de nuevo a esta parte de aquí y juntaremos de nuevo los bufos. Vamos a pegarle un basiquito a este, juntaremos con el midlaner de nuevo, o si no lo haremos solos, no pasa absolutamente nada, y juntaremos los bufos y los hacemos, y de nuevo hacemos este nuestro de aquí, y ya a partir de aquí dependerá totalmente de cómo vaya fluyendo la partida, si tenemos que vaquear y comprar ítems, si tenemos que seguir haciendo campamentos de jungla, si vemos un ganqueo viable acá, si vemos un ganqueo viable en medio, dependerá pues del dios que tengamos y de también cómo estén fluyendo los aliados para saber si es posible ayudarlos en algún ganqueo o cosas similares. Y eso es básicamente la base de lo que sería la rotación y sobre todo el starter en la jungla. Y ya con esto ya tendrías que tener 100% claro qué es lo que tienes que hacer nada más iniciar en el rol de jungla. Y ahora nos falta algo muy importante también, qué ítems comprar con cada dios. Tenemos muchos tipos de dioses de diferentes clases incluso, y ahora ¿cómo hacemos nosotros para tener una build adecuada con ese personaje en cuestión? Pues muy fácil, amigos míos. Los ítems populares van a ser nuestros mejores amigos. Vamos a ir a la tienda y no vamos a comprar todo lo que nos recomienda Hi-Rez. Vamos al apartado de ítems populares y veremos los ítems que comúnmente la mayoría de jugadores se compran con el personaje que tengamos en la partida. Puedes ver así por encimita qué es el ítem, cuáles son sus características, sus estadísticas, qué es lo que te puede servir de primero, y así podrás tener una build cómoda y te aseguro que no va a ser mala. Y ya cuando lleves un tiempo acostumbrado al meta, que ya te hayas adaptado a los diferentes dioses que hay y ya vayas viendo qué se hacen los pro players o qué te recomiendan personas en internet, ya vas a poder dar un paso más avanzado hacia las builds más complejas y ya te vas a poder hacer cosas diferentes, experimentar, etcétera. Pero para empezar, los ítems populares son mucho más que suficientes con cualquier dios, de verdad te lo digo. Y por último te daré consejos sencillos y claros que te podrán servir ahora como en Smite 2, como en cualquier meta que haya de Smite. Todo para que puedas adaptarte al rol de jungla haciendo cosas cómodo y no sufras gankeando mal ni nada por el estilo. El power farming. Primero te voy a recomendar que farmees como un loco, ya te lo comenté antes en la rotación, pero te lo comento ahora también. No pares de dar vueltas por toda la jungla, siempre haciendo todos los campamentos posibles, sé constante y rota de forma tal que siempre haya algo que hacer. El power farming hace referencia a no hacer muchas más cosas que solamente farmear, matar minions, campamentos y dejar como aspecto secundario la muerte de los dioses, pero pues eso es una parte fundamental de nosotros como junglas. Y esto del power farming es una característica útil, pero tampoco podemos exagerar con ello debido a que debemos tener en cuenta que somos el rol más importante para el equipo, así que debemos ir a las líneas a buscar kills y no solo estar farmeando bichos en la jungla, con lo cual maneja un equilibrio entre gankeos pero farmea muchísimo. Es preferible que el jungla tenga mucho nivel, haya muerto poco y haya matado poco, a que el jungla haya matado 5 en 5 diferentes gankeos pero también haya muerto 7 veces y vaya por detrás en nivel. Ya cuando mejores vas a gankear mucho más y combinarás eso con el farmeo. De momento power farmea y cuando veas el gankeo posible, hazlo. Y para cuando quieras gankear te voy a dar un consejo muy útil que va a abrir un poquito tu repertorio a las posibilidades de gankeo. A veces hay equipos que en las líneas no te colaboran mucho cuando llegas a ayudarlos, o simplemente a veces es muy difícil gankear alguna línea por el tipo de dios enemigo que sea, así que ten muy en cuenta la palabra counter gank. Y esto es así, muchas veces se nos dan ocasiones en las que vemos que el jungla enemigo va a gankear una línea que está cerca nuestro. Ahí se nos tienen que encender instantáneamente las alarmas y debemos correr hacia allá y voltear el gankeo a nuestro favor. Un counter gank permite que nosotros lleguemos después que todos los enemigos hayan gastado muchas habilidades, lo cual hace que tengamos muchísimas chances de eliminar a la mayoría y muy fácilmente además. Así que no te pierdas oportunidades claras y avanza a la lucha cada vez que veas que el jungla enemigo inició un gankeo y gastó todas sus herramientas para atacar y ya ninguno de ellos tienen herramientas para defenderse. Así vas a sacar mucha ventaja muy fácil y además no tienes que esforzarte mucho en saber a quién gankear constantemente, sino más bien a quién responderle el gank. Y por último consejo para un buen jungla te voy a decir el principal foco de atención en nuestras partidas, los blanditos. Como jungla ya sabemos que deberíamos tener mucho daño burst, así que bichos que sean blanditos como los ADC o los mid laners tienen que ser nuestro principal foco de atención. Debemos siempre estar merodeando las peleas buscando la espalda de los blanditos y debemos entrar, asesinarlos y huir. Si nos podemos quedar a pelear pues mucho mejor, pero ese debe ser nuestro chip, ya que nos pueden matar muy fácil debido a que somos bichos blanditos también. Porque por otra parte si nos ponemos a pelear
aliarnos con un guerrero, con un support o con cualquier otra cosa que no podamos matar rápido y que nos haga un buen daño, vamos a perder mucho potencial y no vamos a realizar bien nuestra labor en el rol. Y con eso, mis amigos, ya deberíamos tener todas las herramientas necesarias para abrir el juego, escoger el rol de jungla, escoger un dios dedicado al rol y tener partidas entretenidas para que pasemos un buen rato con amigos y no suframos sin saber qué hacer. Espero que les haya servido y ya saben que si les gustó les agradezco 1000 veces un like y la sub con campanita, ya que eso ayuda mucho al algoritmo de YouTube a recomendar el video y así llegar a más personas. Pueden comentarme qué rol quieren próximamente, ya sea el de mid, solo, laner, ADC o lo que sea. Streams en la plataforma morada, links en la descripción y sin más, yo me despido. Un saludito a todos y chao.